Damos gloria al Señor, amén. Culto maravilloso que estamos teniendo y vemos el respaldo del Señor, su presencia en este lugar, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es fácil compartir una palabra, amén. Y tengo el privilegio, el honor de poder compartirla en esta mañana. Y va a ser, no sé si recuerdan que hemos anunciado que el culto de hoy era un culto de celebración por el Día de la Reforma, ¿sí? Así que lo que celebramos hoy es esto, la conmemoración de ya más de 500 años de la Reforma Luterana, ¿sí? Y el Día de la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿sí? Que en realidad es mañana 31 de octubre. Así que ahí puede saludar al que está a su lado y decirle feliz día, amén. Celebramos que el Señor nos ha permitido y ha abierto puertas para que se declare el día 31 de octubre como Día de la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿sí? Y este día lo recibimos justamente como una herencia de lo que fue la Reforma Protestante, la reforma que realizó en el año 1517 Martín Lutero, ¿sí? Y hoy vamos a aprender justamente, ya podés ir poniendo, Flor, el power. Hoy vamos a aprender justamente de qué se trata la reforma y qué tiene que ver esta reforma con nosotros, ¿sí? Justamente la herencia que nosotros recibimos de la reforma es porque recibimos esta herencia del protestantismo y que es lo que también se conoce como la Iglesia Cristiana Evangélica, amén. Y antes de hablar un poco de Martín Lutero, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, del 12 al 15. Amén. Y dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Acá la palabra de Dios nos habla de que estamos en un mundo, en medio de un mundo que se ha pervertido, ¿sí? Que está contaminado. En otras versiones dice, en un mundo torcido y depravado, y allí nosotros tenemos que ser como estrellas en el firmamento, dice la palabra de Dios. Amén. El Señor nos ha dado la tarea, el rol de ser luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Que en medio de una generación torcida, en medio de un mundo que distorsiona la palabra de Dios, los principios y los valores son ninguneados, ¿sí? En medio de esa generación, el Señor nos manda a hacer luz, amén, a mostrar esa palabra que hemos recibido, ese cristianismo que hemos recibido, no como una religión, sino como un modo de vida, amén. Y lo que le pasaba a Martín Lutero era precisamente esto. Este hombre, que era un monje de la época, comienza a darse cuenta que estaba viviendo en medio de una mentira, porque se da cuenta de que todo lo que estaba practicando la religión católica estaba distorsionando la palabra de Dios, ¿sí? Estaba distorsionando lo que decía originalmente la palabra de Dios. ¿Y quién era Martín Lutero? ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero era un monje, ¿sí? Agustino, era filósofo, era teólogo, era de Alemania y también era profesor de la universidad. Cuando Martín Lutero empieza a ver todo lo distorsionado, ya podemos poner la siguiente, todo lo distorsionado que estaba la sociedad, cómo se estaba predicando un evangelio errado, ¿sí? Se estaba predicando un evangelio egoísta, donde se le daba la gloria a los hombres.
donde se pagaba para recibir el perdón de los pecados, que era conocido como las indulgencias. En esa época, para recibir el perdón de los pecados, había que pagar. Entonces había quienes vendían las indulgencias y solamente comprando esto se recibía el perdón. Martín Lutero comienza a ver que todo esto no estaba bien. Y en 1517 fue que Martín Lutero fue a la puerta de la iglesia, ¿sí?, del Palacio de Wittenberg en Alemania, y va a colgar en la puerta, vamos a la siguiente, las 95 tesis, lo que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero, ¿sí? Acá Martín Lutero lo que hace es exponer una protesta, ¿sí? De ahí el origen de la palabra protestante, una protesta a lo que se estaba viviendo. Y en esas 95 tesis se iba manifestando todas las cosas que se estaban haciendo mal y que contradecían a lo que decía la palabra de Dios. Entonces, con fundamento bíblico, todos los puntos a los que hacía referencia Martín Lutero los colgó en esa puerta ese día. Pero lo que Martín Lutero en realidad estaba haciendo, él estaba provocando a un debate académico. Como les dije, Martín Lutero era profesor en la universidad y lo que él quería era abrir un debate, ¿sí? Un debate teológico acerca de lo que estaban viviendo en ese momento, en la Edad Media. Pero no se dio cuenta Martín Lutero o no llegó a dimensionar lo que realmente estaba haciendo, ¿sí? Lo que estaba haciendo Martín Lutero era marcar un antes y un después en la historia. No solamente la historia de la iglesia, sino la historia universal. Porque todo lo que Martín Lutero plantea, empezando con estas 95 tesis, van a producir una reforma, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad de ese momento. Amén. Y Martín Lutero, paga un alto precio, ¿no?, por hacer lo que hizo, pero por eso yo creo que fue un apasionado por la Escritura, un apasionado por la palabra de Dios, y por eso se animó a enfrentarse a los poderosos y decir: esta no es la verdad, estamos errando el camino, estamos yendo por otro lado, ¿sí? Y como un resumen, ¿sí?, o como una síntesis de estas 95 tesis, tenemos nosotros lo que son las 5 solas de Martín Lutero, ¿sí? Es decir, a modo de resumen, se ha hecho una síntesis de todo lo que él ha publicado en esas tesis en 5 solas, en 5 principios que son los que vamos a ver en esta mañana. Amén. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos ahí las 5 solas de la Reforma, ¿sí? Están como columnas, son las 5 bases de las que depende, ¿sí?, el fundamento de la Reforma protestante, ¿sí? Tenemos sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿sí? Esto lo vamos a tener que memorizar, aprenderlo, estudiarlo, porque son las bases de la iglesia cristiana. Amén. Vamos a comenzar con la primera sola, amén, que es sola Escritura. Solamente la Escritura. Pasamos a la siguiente. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Amén. Cualquier otra fuente, cualquier otro escrito que venga, que quiera hacer la iglesia, tiene que coincidir y no puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. Va a considerar a la Biblia como fuente de autoridad. Amén. Como la máxima fuente de autoridad.
Y eso es lo que nosotros recibimos como herencia. La palabra de Dios es para nosotros la máxima fuente de autoridad. Amén. Usted puede leer libros, usted puede ir a una librería cristiana y comprar los libros que usted quiera, pero nunca un libro puede reemplazar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó en el catolicismo, por ejemplo? Muchas escrituras, ¿sí? Todo lo que ha sido los concilios, todo lo que han sido las bulas papales, las encíclicas, todo eso ha tomado la tradición, ha tomado el lugar de la palabra de Dios, ¿sí? En vez de regirse por la palabra de Dios, se han regido por otros instrumentos, ¿sí? Que le han dado mayor autoridad a lo que era la palabra de Dios, ¿sí? Y al hacer esto se comete el grave error de caer, ¿sí? En doctrinas erróneas acerca de muchas cuestiones, ¿sí? Como ser el tema de la salvación, como ser el tema del celibato de los sacerdotes, como ser el tema de las indulgencias para perdón de pecados, muchas cuestiones, ¿sí? Que eran antibíblicas, ¿sí? Que no tenían un respaldo bíblico y que estaban escritas por hombres. Entonces ahí vamos a utilizar ahí uno de los principales versículos, ¿sí? Que dice la palabra de Dios en Timoteo. Pasamos a la siguiente. Primero, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver la siguiente. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y acá cuando nos dice que la Escritura es inspirada por Dios y la Escritura, la palabra de Dios tiene el poder para corregirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos. ¿Qué está diciendo? La palabra es suficiente. Amén. Podemos ir a la palabra para aprender cómo vivir, para ser corregidos, para ser enseñados. Amén. Ahí está todo en la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué pasaba en esa época? Y por eso el versículo anterior decía: la palabra de Dios no puede ser de interpretación privada. No solo algunos pueden acceder a la palabra de Dios. Amén. No es que los que están ahí en la cúspide, los que pertenecen al clero, pueden solamente interpretar la palabra. Amén. Todos podemos leer, acceder a la palabra, conocer al Señor a través de la palabra. Amén. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando comencé a congregar, cuando conocí al Señor, era que yo veía que la gente venía a la iglesia con su Biblia. Y yo cuando iba a la iglesia católica no llevaba mi Biblia, ni nadie lleva su Biblia a la iglesia. Y veía que acá todos venían con su Biblia y eso me llamaba la atención. Y es justamente un mensaje lo que se da. Es todos pueden acceder a la palabra, no solo algunos. No es que solo algunos tienen la revelación, solo a algunos se les puede revelar la palabra, solo algunos pueden interpretar la palabra. Y en la época medieval, sí, aquí con Martín Lutero, se entendía esto, que solo algunos podían leer la Biblia. La Biblia no estaba disponible para todo el mundo, ¿sí? La gente no podía acceder a la palabra de Dios, ¿sí? Una, porque no la tenían físicamente. Dos, porque no la tenían en su idioma, ¿sí? Entonces había muchas trabas. Y tres, porque no estaba autorizado a leer la Biblia. Eran pocos los que estaban autorizados a hacerlo. Entonces Martín Lutero comienza a exponer a esto, a protestar por esto y decir: ¿por qué? ¿Por qué solo algunos pueden acceder a la palabra de Dios? ¿Por qué solo algunos pueden conocer esta verdad? ¿Sí? Entonces los reformadores, no solamente en este sentido,
y a través de esta sola, no solamente transformaban una idea teológica, sino también social, porque los reformadores lo que hicieron también es hacer accesible la palabra de Dios a la gente, ¿sí? Martín Lutero fue él mismo el que tradujo la Biblia al alemán, ¿sí? Ahí tenemos un traductor bíblico. Martín Lutero fue el que se propuso y lo hizo para que la gente pueda acceder, pueda leer la palabra de Dios, pueda conocer a Dios a través de la Escritura y que no solo algunos puedan acceder. Amén. Y también, ¿qué otra cosa se promovió con esta sola de la Escritura? A que la imprenta imprima Biblias, ¿sí? A que se utilice uno de los mayores descubrimientos, ¿sí?, del siglo XIV, que fue la imprenta, a que se la utilice para hacer Biblias, amén, para que la gente pueda tener su Biblia en su casa, para que las familias puedan tener sus Biblias impresas, ¿sí? Y otra de las cosas que hicieron los reformadores es promover la educación, ¿sí? O sea, fue una reforma social, porque la gente necesitaba ser educada, necesitaba ser alfabetizada para poder acceder a la Escritura, ¿sí? Uno de los reformadores también dentro de la Reforma Protestante es Calvino, que Calvino fue el que fundó la primera escuela pública en Alemania y la primera universidad pública y gratuita, ¿sí? O sea que estos reformadores lo que hicieron, ¿sí?, es promover la alfabetización, es promover la educación, es promover la lectura, amén. Entonces, Calvino en Ginebra abrió sus primeras escuelas y universidad pública y gratuita. Es decir, la gente podía ahora acceder a lo que antes no podía acceder. Ahora podía llegar, ahora podía conocer lo que antes no podía hacer. Y algo que decía Martín Lutero y que a mí me llegó: ahora Dios no habla solo el idioma de algunos, ¿sí? Ahora Dios habla el idioma del pueblo, porque la gente podía ahora conocer a través de la Escritura a ese Dios, escuchar a ese Dios a través de la Escritura, sin intermediarios que interpreten la palabra de Dios. Amén. Entonces, este primer principio, y que lo tomamos, es que la máxima autoridad para nosotros es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pasamos a la siguiente. Amén. Solo por la fe. ¿Sí? Esta es la segunda sola, y que habla de que la salvación es solo por la fe, no por obras, ¿sí? La obra que nos hace salvos es la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, es por la fe. Y el versículo lema, ¿sí?, dice la palabra de Dios, continuamos a la siguiente, es Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin, diga conmigo, de principio a fin, es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Diga conmigo: el justo por la fe vivirá. Amén. Y no por las obras. Vivimos por la fe y podemos alcanzar la salvación por medio de la fe. Dios se acerca a nosotros, nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe. Lo que honra a nuestro Dios es la fe. ¿Y qué es lo que pasaba en esta época? ¿Cuál era el contexto en este momento? Lo que se pensaba era que había una dicotomía entre el cielo y la tierra, ¿sí? Que en el cielo estaba la eternidad, en el cielo estaba la salvación, y acá en la tierra lo que había era padecimiento, tristeza, angustia. Entonces íbamos a dejar de padecer el día que vayamos al cielo, ¿sí? Entonces había ahí una distinción entre el cielo y la tierra. Entonces se decía que había que hacer obras para poder llegar un día al cielo. Había que pagar indulgencias para que se perdonen los pecados. Es más, había quienes vendían indulgencias
por la gente que estaba en el purgatorio. ¿Sí? No sé si sabían este detalle. El purgatorio, que es una palabra que no existe en toda la Biblia, ¿sí? Que es un lugar donde se supone que quedan las almas. Los que vendían las indulgencias en esta época también vendían por las almas que estaban ahí en el purgatorio para que puedan llegar al cielo. O sea, no solamente era una venta por los propios pecados, sino también para interceder por esa gente que estaba en el purgatorio. ¿Sí? Ese invento, ese lugar inventado que no existe bíblicamente, ¿sí? En la Biblia nos habla de cielo y de infierno, no habla de purgatorio. Amén. Pero acá todo era no solamente una distorsión de la palabra, sino también había muchos intereses económicos y políticos en medio, ¿sí? Ahora nosotros entendemos por la palabra de Dios que primero que la salvación no es por obras, ¿sí? Porque somos salvos por medio de la fe. Pero además que no es que la tierra es un lugar de padecimiento constante, sino que como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículos 10 y 11, el ladrón no viene a matar, robar y destruir, mas dice Jesús, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia comienza acá en la tierra, amén. Ha comenzado en la eternidad cuando estábamos con el Señor, sigue acá y continúa en el cielo, amén. Esa es esa vida en abundancia y es una vida eterna, amén, en donde el Señor nos bendice aquí y ahora. Entonces Martín Lutero también protestaba por esto y decía, ¿cómo que acá es un constante padecimiento y recién vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios en el cielo, ¿sí? Y otra de las cosas que marcaba Martín Lutero y que vamos a relacionarlo con la siguiente sola, que es sola gracia, podemos continuar, solo por la gracia, porque la salvación es un regalo de Dios, amén. Gracia es don, es regalo inmerecido, amén. Ni usted ni yo merecemos la salvación. La salvación es algo gratuito que el Señor nos da. Amén. Como adorábamos esta mañana que decíamos, aunque quiera pagar, aunque venda todo lo que tenga a cambio de ese amor, no podría. Porque la salvación, todo lo que el Señor nos brinda, no se compra. Amén. Él nos da gratuitamente. La salvación es gratis. Amén. La salvación es gratis. Pero la respuesta que nosotros damos a esa salvación, a esa gracia, tiene que ser la gratitud. Amén. Entonces acá cambia el orden de los factores, ¿sí? No hago para ser salvo, sino que porque soy salvo, hago. Amén. No hago las obras para alcanzar la gracia, para alcanzar la salvación, sino porque he recibido esa gracia inmerecida. Es por eso que respondo en gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque somos salvos por gracia, es que tiene que brotar de nuestras vidas esa gratitud. Amén. ¿Y qué pasaba acá con el pago de las indulgencias? Que es como el tema más importante, por así decirlo, dentro de las tesis de Martín Lutero, porque era lo que estaba no solamente trayendo una crisis a la iglesia, sino que también había una crisis social en cuanto a esto, porque solo algunos podían acceder a comprar las indulgencias. Entonces, Martín Lutero decía, ¿qué quiere decir? Que solamente los ricos van a ir al cielo, solamente el que puede pagar las indulgencias va a poder alcanzar la salvación. Y el pobre, el que no tiene para pagar las indulgencias, ese pobre vivía atemorizado, porque si se llegaba a morir, sabía que no había pagado para que sus pecados sean perdonados. Era tremendo lo que había en la mente de la época. La mentalidad de la época era solamente puedo obtener el perdón a través de esa compra, de esas indulgencias. Entonces, esto también va a sentar bases para lo que es
hoy en día que lo conocemos como los derechos humanos, ¿sí? Uno de los principales derechos humanos es la igualdad entre los hombres, ¿sí? Que todos somos iguales. Entonces, acá Martín Lutero plantea esto. Acá había diferencia, o sea, no había igualdad de condiciones. El pobre y el rico no tenían el mismo acceso, no podían pagar esas indulgencias, los pobres y los ricos sí. Entonces había una discriminación para aquel que no lo podía hacer, para aquel que no podía pagar. Entonces acá se sienta una de las primeras bases que tiene que ver con la igualdad del ser humano, la igualdad de los seres humanos, la igualdad de condiciones, ¿sí? La no discriminación por si es pobre, por si es rico, ¿sí? Por si ha nacido en una familia o en otra. Entonces uno de los principales planteos era este, ¿sí? No todos pueden pagar las indulgencias y encima no es bíblico. Amén. Entonces solo por la gracia podemos alcanzar la salvación. ¿Continuamos? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y acá está este énfasis también en esta parte. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que el que puede, ¿sí? El que puede dar dinero a los pobres, el que dispone, el que tiene, va a poder alcanzar esa salvación y se va a gloriar por eso. Y va a decir, es que yo voy al cielo porque yo hice buenas obras, porque me merezco ir al cielo. Pero la palabra de Dios dice, muy equivocado, las obras no nos llevan al cielo. Somos salvos por gracia, por un regalo inmerecido. Amén. Continuamos. Romanos 3:23 y 24 dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Con esto nos vamos acercando a la siguiente sola, que es solo Cristo. Amén. Hay algo que nos separa del Señor, de la salvación, del cielo, y es el pecado. Amén. Y que humanamente no podemos resolverlo, ¿sí? Porque todos hemos pecado y ese pecado es el que nos separa de Dios. No hay una solución humana para poder vencer ese abismo, para poder saltar ese abismo. No hay una respuesta humana, la respuesta es solo Cristo. Amén. Y el creer en el Señor y poner nuestra fe en Él. Amén. Continuamos. Vamos con la siguiente sola que dice solo Cristo. Amén. No existen otros medios para llegar a Dios. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. ¿Y qué sucedía en este momento? El Papa, sí, que también se lo conoce como pontífice hasta el día de hoy, tiene un significado simbólico la palabra pontífice y es puente. ¿Qué significa? Que se puede llegar a Dios a través del puente que en ese momento representaba el Papa, ¿sí? El Papa tenía una autoridad tremenda, no solamente en asuntos religiosos. El Papa tenía una autoridad tremenda en el ámbito político. El Papa podía mediar en situaciones conflictivas entre los estados, ¿sí? El Papa tenía una autoridad muy grande a nivel político, a nivel social y obviamente a nivel religioso. Y nosotros por la palabra, ¿qué entendemos? Que no necesitamos un puente para llegar a Dios, solamente Cristo. Amén. Él es el único camino, la verdad y la vida, como dice Juan capítulo 14, versículo 6. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Creo que lo tenemos escrito en la siguiente. Amén. ¿Sí? El Señor Jesús
es el camino al Padre. Amén. No hay otro camino, no hay puentes. Amén. Usted no va a llegar al Señor a través nuestro. Usted llega al Señor por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y una de las prácticas que los que venimos de la Iglesia Católica hemos practicado también es la confesión de pecados, ¿sí? ¿Verdad? Ante el cura, porque creíamos de que solamente podíamos recibir el perdón de Dios si confesábamos nuestro pecado ante un cura, ¿sí? Y acá el Señor nos muestra de que podemos llegar a Él directamente, hablando con Él, relacionándonos directamente con Él, porque lo que ha hecho Jesús fue quitar ese velo que nos separaba de Dios. Amén. Y ese Jesús y la cruz de Cristo es el puente, amén, que nos une a la eternidad. Amén. Vamos a ver el siguiente versículo que dice, ¿quién es Cristo? En Colosenses capítulo 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por Jesús, amén. Gloria a Dios por Jesús, que vino a reconciliar todas las cosas, amén. Y vino a reconciliarnos a nosotros que estábamos separados de Dios. Vino para que podamos volver a Dios. Amén. Y el único mediador, vamos al otro versículo, en Hebreos, después lo puede leer 12, 1 y 2. Vamos al siguiente. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Amén. Solamente poniendo nuestra fe en Jesús podemos llegar, ¿sí? Podemos llegar al cielo, podemos llegar a Dios. Y esto era algo que no se lo entendía así, que no se lo veía así, y que aún hoy en día muchos no lo ven así, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes le han dicho, vos que estás más cerca de Dios? ¿Ah? Hasta hoy está ese pensamiento de que solo algunos Dios los escucha, solamente a algunos Dios les habla, pero la palabra de Dios nos dice que todos podemos acceder, amén, porque esa sangre de Jesús ha sido derramada por todos, por cada uno de nosotros y no por algunos. Amén. Amén. Continuamos con la siguiente. Amén. Solo a Dios la gloria. Amén. En esta época la gloria se la daba a los hombres, y es lo que venimos diciendo. Los hombres recibían la gloria, ¿sí? Los palacios, las iglesias en ese momento y hasta el día de hoy en Roma estaban todas cubiertas de oro, tenían lujos y ostentaban, ¿sí? Lo que daba o simbolizaba o mostraba la gloria que merecían ellos, ¿no? La gloria que ellos recibían. Pero la palabra de Dios dice que la gloria
debe ser solo para el Señor. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra. Efesios, ¿sí? Capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Amén. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y qué quiero compartir con esto? El Señor nos hizo hijos suyos, nos adoptó como hijos y diseñó para cada uno de nosotros un propósito, un lugar donde nosotros debemos darle la gloria a Dios. Amén. Nosotros podemos darle la gloria a Dios al ser hijos de Dios en todo lo que hagamos. Y sea el lugar al que vayamos, tenemos que darle gloria a Dios ahí. Amén. ¿Qué es lo que se suponía en ese entonces y lo que algunos piensan hoy en día? No, solamente le dan gloria a Dios a aquellos que sirven en el altar, ¿sí? Solamente ellos le dan gloria a Dios. Yo que soy un profesor, yo que soy un negociante, no. Solamente ese cura en el caso de la iglesia católica o el pastor, las pastoras en la iglesia cristiana, solamente ellos hacen cosas que le dan gloria a Dios. Pero acá la palabra de Dios nos dice que nosotros, por ser hijos de Dios, podemos darle la gloria a Él. Amén. ¿Y qué significa esto? Significa que yo llevo esa identidad de hijo de Dios a donde quiera que yo voy. Amén. No es que yo soy cristiano acá, soy hijo de Dios acá y durante la semana en mi trabajo secular yo soy otra persona. No, somos hijos de Dios acá y mañana en el trabajo, y mañana con mis clientes, y mañana con mis alumnos, y mañana con mi familia. Amén. Y en esos lugares yo debo dar la gloria a Dios. En esos lugares yo tengo que mostrar a Dios. Darle la gloria a Dios es vivir como a Él le agrada. Manifestar su gloria es dar a conocer a otros lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y todo eso es darle gloria a Dios. Amén. Le damos gloria a Dios con cada cosa que hacemos, ¿sí? Entonces acá lo que hace Martín Lutero es valorar las diferentes vocaciones. No solamente el sacerdocio dentro de la iglesia, sino el sacerdocio bíblico que dice la palabra que Él nos hizo a todos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Amén. Entonces quiere decir que al ser todos sacerdotes, todos debemos dar la gloria de Dios en todo lugar, en todo momento. Amén. Darle la gloria a Dios, rendir nuestra vida a Dios para no ser cristianos solo de nombre, sino verdaderamente vivir ese cristianismo real. Amén. Ese cristianismo vivo que es el que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amén. Y saben que con el tiempo, sí, como les dije, son 5 solas las que resumen las 95 tesis de Martín Lutero. Pero con el tiempo se agregó una más, ¿sí? Que vamos a ver, creo que sigue otro versículo, sí. Sobre la gloria. Ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Continuamos. Y esta sola, que es la sexta sola, ¿sí? Que es Eclesia siempre reformada, es la iglesia reformada siempre reformándose. Amén. ¿Qué significa esto? Me acuerdo cuando el apóstol decía, nosotros somos la iglesia que avanza contra viento y marea. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. No somos una iglesia estática, que nos recibimos ahí
escuchamos la palabra y seguimos nuestra vida. No, somos una iglesia que vamos, que avanzamos, que vamos a sembrar la palabra en otros. Somos una iglesia que constantemente somos transformados. Amén. Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos a nosotros y para transformar mi familia, para transformar mi entorno y para transformar la sociedad. Amén. Martín Lutero, amados, era un reformador, porque él no se quedó estático ahí aceptando todo lo que pasaba en la sociedad. Él veía que eso no le agradaba a Dios. Él veía que eso no estaba en la palabra de Dios. Entonces se levantó como un valiente, como un reformador. Y eso somos hoy nosotros. Cuando recibimos esta herencia de la reforma protestante, recibimos también esa pasión de estos hombres que no se quedaron quietos ante la injusticia, ante la mentira. Cuando se estaba ahí desvalorizando la palabra de Dios, cuando se estaba negociando la palabra de Dios, se levantó un Martín Lutero, un Calvino y cuántos otros reformadores más, para que hoy podamos vivir en esta libertad y con esta verdad que es la palabra de Dios. Amén. Ha habido personas valientes que se han levantado, que han abierto su boca, que han querido silenciarlos, pero ellos se han mantenido firmes, así como los apóstoles de Jesús, que se encontraban contra muchísima opresión en su época. En su época intentaban silenciarlos y le decían: si ustedes vuelven a hablar de ese tal Jesús, les vamos a matar. Y Pablo salía de ese lugar y los apóstoles salían de esos lugares. Pedro y a todos los que los amenazaban salían y decían: acá estoy feliz porque por la causa de Cristo me persiguen. Por la causa de Cristo me persiguen. Y un Martín Lutero también fue perseguido. Martín Lutero fue excomulgado. Dejó de ser monje porque ya no era aceptado en la iglesia. Pero miren la herencia que recibimos a través de un hombre que fue valiente, que abrió su boca. Amén. Y ahí están cada uno de ustedes y estoy yo, para que en los lugares donde estamos abramos nuestra boca. Cuando se quiere olvidar la palabra de Dios, cuando se quiere olvidar los principios, los valores del reino, ahí estamos nosotros para mostrar cuáles son los principios del reino. Porque yo me instalo en un trabajo, piso un lugar y yo digo: acá va a haber justicia, acá se va a mover la verdad, acá va a haber honestidad, acá va a haber transparencia, porque yo no soy como los otros que mienten para zafar. Yo no soy como los otros que hacen malversación de fondos. No, yo soy un hijo de Dios y los principios del reino los aplico donde quiera que voy. Amén. Y en nuestra boca, amados, tiene que estar la palabra de Dios. A donde sea que vayamos, predicar su palabra. Contarle a otros quién es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Hablarles de la verdadera relación que tenemos con el Señor. Amén. Porque nosotros, amados, lo que hemos heredado no es una religión más, no es una rama del cristianismo, sino que hemos heredado esa verdad y esa libertad de saber que podemos llegar a Dios y tener una relación con Él. Amén. Podemos llegar a Dios gracias a que hombres y mujeres han leído con celo la palabra de Dios, han amado con celo la palabra de Dios. Amén. Y el Señor quiere que también amemos su palabra y seamos celosos de lo que dice su palabra. Amén. No negociar lo que está escrito en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz. Tiene el mismo poder transformador que hace cientos de años. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es poderosa para transformar. La palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas. Amén. La palabra del Señor tiene que ser esa máxima autoridad de nuestra vida, que nos lleve cada día a leerla, a aplicarla, a creerla. Amén.
el Señor nos ha dejado. Tenemos la bendición de tener la palabra de Dios, de poder acceder tan fácilmente a la palabra de Dios. Martín Lutero tuvo que traducir la Biblia para que los alemanes puedan leerla. Nosotros, teniendo la palabra, tenemos que valorar la palabra. Amén. Leerla y aplicarla en nuestra vida. Amén. Y el Señor, dejándonos esta responsabilidad, este desafío, es de poder ser esos reformadores nosotros también. Amén. Esos reformadores, aquellos que abran su boca cuando hay injusticia, aquellos que hablen la verdad cuando hay mentira. Amén. Así que le invito a los reformadores a que se pongan de pie. A todos los que digan: yo en el lugar donde esté voy a ser una reformadora, un reformador. En el lugar donde esté yo voy a mostrar que soy un hijo, una hija de Dios. Amén. Y voy a darle gloria al único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Levante ahí su mano y diga: Señor Jesús, yo quiero ser un reformador, una reformadora. Yo quiero mostrar que soy una hija, un hijo tuyo, y a ti quiero darte la gloria. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la valentía y el denuedo de aquellos hombres. Gracias, Señor, porque se han animado a levantarse en un sistema opresor, en un sistema donde se vivía en la oscuridad, en la mentira, y se han levantado para mostrar cuál era la verdad. A pesar de los riesgos que había, a pesar de que corría riesgo su vida, pagaron el precio para que la verdad pueda prevalecer y no la mentira, para que la luz pueda resplandecer en las tinieblas. Gracias, Señor, por estos hombres valientes que tú, Señor, has puesto en la historia. Queremos hoy declarar que recibimos, Señor, la bendición de conocer a un Dios que se ha hecho cercano. Gracias, Jesús, porque por medio de la gracia podemos llegar a ti. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz que nos ha dado libre acceso al Padre. Gracias porque no es por obras, sino que es por fe. Gracias, Dios, porque, Señor, vivimos en gratitud en respuesta a lo que tú has hecho, en respuesta a lo que por gracia hemos recibido. Declaramos que somos unos agradecidos, unos eternos agradecidos por la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, por la gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos. Gracias porque podemos hablar contigo, porque podemos leer tu palabra, porque podemos escuchar tu voz. Gracias, gracias, oh Dios, porque Señor, la autoridad de nuestra vida es tu verdad, es tu palabra, Señor. Gracias. Enséñanos, Jesús, a vivir con denuedo, a vivir, Señor, siendo hombres y mujeres valientes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haznos como estrellas en el firmamento, que iluminemos, Señor, en medio de una generación torcida y depravada, en medio de una generación perversa, que podamos ser, Señor, esos luminares, que podamos resplandecer, Señor, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, Señor. Padre, que podamos ser esos hijos tuyos, que podamos vencer, que podamos avanzar, Señor. Padre, que nada nos detenga, que nada nos haga retroceder, Señor. Queremos avanzar, queremos, Señor, asumir el compromiso contigo, Señor, de ser esos reformadores, esos revolucionarios, de dejarnos transformar por ti, Señor, y que esa transformación llegue a todos los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos has llamado desde antes de la fundación del mundo. Nos has escogido y nos has dado a cada uno de nosotros un propósito para mostrar tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Amén, amén. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Desde siempre y para siempre. Solo Él merece toda la gloria. Que nunca nos olvidemos, amén, que las luces, los aplausos y la gloria son solo para nuestro Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vas a decirle ahí a 2 o a 3: yo soy un reformador del último tiempo. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia amada. Aleluya. Amén.